acerca el feriado por Navidad y fin de año. Por lo pronto, tenga cuidado al conducir por el norte del país. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Sí, y es que 8 carreteras están cerradas por deslaves, caída de rocas y colapso de puentes debido al fenómeno del Niño. La mañana de ese martes, en el kilómetro 105 de la vía Cuenca Girón Pasaje, en la provincia de Azuay, se registró un deslizamiento de tierra que obstaculizó ambos sentidos de esa carretera que conecta con la provincia de El Oro, por donde circulan 16.000 carros diarios. La remoción de escombros generó congestión vehicular. Pasajeros de buses interprovinciales intentaron hacer trasbordo, pero se les complicó por un montículo de 2 metros de altura. En la provincia de Chimborazo hay 2 vías cerradas: Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo, por riesgo de deslave, y Riobamba, Penipe, Cotaló, Baños, por un aluvión. Cerca de esa carretera, en el sector Casual del cantón Alausí, un bus de la cooperativa Loja quedó atrapado por el lodo y habitantes con una soga ayudaron a remolcarlo. La Secretaría de Gestión de Riesgos explicó a qué corresponden estos eventos. Ya tenemos en nuestro registro que está el niño presente. Ahora, es un niño moderado en este momento. Otras vías cerraron porque colapsaron puentes. En la provincia de Esmeraldas, la carretera La Independencia a Puerto Quito. En Sucumbíos, la vía Lumbaqui El Playón, donde se cayeron las bases del puente Garrapatale, en el kilómetro 28. En Napo, la vía El Chaco Lago Agrio y el kilómetro 105 de la carretera San Luis, túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, por el colapso de un puente debido a la erosión regresiva del río Coca. Mientras en Morona, Santiago, la vía Méndez Guarumales Cuenca está bloqueada por deslizamiento de rocas entre el sector Copal y El Carmen. Y el reporte refleja lo que sucede como ejemplo en el norte del país, pero hay problemas también en otras zonas. Y la pregunta que nos hacemos todos es si existe algún plan de intervención agresivo para la infraestructura vial del país o se irá a un ritmo normal. Lenin. Fernando, Samantha, lo vamos a abordar precisamente con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. ¿Cómo se va a trabajar en esto que es urgente, prioritario sin duda para el desarrollo del país? Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación, mucho gusto estar aquí. Ministro, acabamos de ver un resumen de la situación vial en el país, al menos 8 carreteras en problemas, no son todas. ¿Cuál es la situación real? ¿Cuántos kilómetros de la totalidad del sistema vial tienen este tipo de inconvenientes? Lenin, el país lo hemos encontrado destrozado. Tenemos más o menos el 45% de las vías en mal estado. Tenemos 20.000 puntos críticos que son zonas donde la gente frena porque hay algún tipo de falla, donde hay alguna falla de talud también, donde hay daños en los pavimentos, etc. Tenemos puentes que están en mal estado, que han sido catalogados más o menos por el 30%. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? 220 millones de dólares de un presupuesto prorrogado, de los cuales 160 millones ya están comprometidos. Con estos pocos recursos, lo que queda es gestionar recursos adicionales. Hay un crédito del Banco Mundial de 150 millones de dólares que estamos terminando de gestionar. Con ese crédito se va a poder comprar maquinarias y puentes Baileys. Adicionalmente, con la Secretaría Nacional de Riesgo estamos haciendo un trabajo que hasta ahora es de oficina, de poder, con los mapas de vulnerabilidad, de amenaza que ellos nos entregan, en donde se determina amenaza alta, media o baja, de riesgos de inundación o de movimientos de masa, y con los mapas que nosotros tenemos de vulnerabilidad de nuestro estado de las carreteras o estado de los puentes, combinar ambos para determinar las zonas de mayor riesgo, donde la amenaza es alta y la vulnerabilidad es baja. Es en esas zonas donde queremos enfocar nuestros mayores esfuerzos. Ministro, pero recuperar o rehabilitar ese 43% del sistema vial que se encuentra en mal estado, ¿cuánto cuesta? ¿Tienen determinado el valor de aquello para saber entonces si los esfuerzos que se están realizando van a alcanzar para todo o cuánto se podrá recuperar, rehabilitar con la plata que se tiene previsto conseguir? A priori le digo, no se va a alcanzar con la plata que tenemos. Hay que, en este caso, enfocar cada dólar bien cómo se gasta. Mire, Lenin, la pregunta que usted hace es muy buena porque indica la brecha de infraestructura que tenemos.
Si nosotros cogemos los kilómetros de red vial estatal del Ecuador y los dividimos para la superficie del país, nosotros tenemos un buen índice de red vial estatal. Duplicamos a Colombia, por ejemplo, que nos duplica en los kilómetros lineales de red vial estatal, pero nos cuatriplica en superficie. Eso quiere decir que nosotros tenemos más carreteras por kilómetro cuadrado de país. Mantener eso debe de costarnos alrededor de $1.000 millones anuales y nosotros en los últimos 6, 7 años hemos gastado un tercio. Ahora, es bien conocido que un dólar que no se gaste en mantenimiento puede llegar hasta costar un rango de 5 a 20 dólares si se rehabilita o se reconstruye. Hoy muchas de las vías, las que ustedes mostraron en su reportaje, por ejemplo, tienen que rehabilitarse o reconstruirse. Nosotros eso no lo vamos a poder hacer del todo. Y el modelo no sirve tampoco pues para aquello, porque no vamos a tener 1.000 millones por año hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas carreteras? Hay que avanzar hacia un modelo de concesiones. Bueno, ahí viene la importancia de la ley APP que se aprobó el día de ayer y que quiero felicitar, que con 107 votos de muchos partidos se ha aprobado una ley que a mediano y largo plazo va a cerrar la brecha de infraestructura. Usted lo ha dicho claramente, no lo vamos a tener hoy, no lo vamos a tener mañana, no lo vamos a tener en muchos años. Por eso la inversión privada es necesaria para cerrar esa brecha, no solo de infraestructura vial, sino de infraestructura energética, y si somos creativos, esa ley se puede usar casi para cualquier tipo de infraestructura, llámese seguridad, salud, educación, etcétera. Pero no todas las vías son concesionables, ministro. Entonces, ¿cómo se va a mixear esto? En donde, por un lado, habrá vías que deben quedar en manos del Estado, porque, por ejemplo, la troncal amazónica no tiene la suficiente transitabilidad, el suficiente tráfico como para que sea rentable en un sistema de peajes. ¿Cuáles sí, cuáles no y cuándo? Bueno, usted lo ha dicho, la ley justamente prevé eso de ahí. Aquellas que no son rentables pueden quedarse en manos del Estado, pero sin lugar a dudas disminuimos la carga de lo que el Estado tiene que aportar para la reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento de aquellas vías. En todo caso, las que son rentables se pueden manejar bajo esa modalidad y las que no son rentables, o bien se hace cargo la obra pública normal o, en su defecto, se hace una APP, una alianza público-privada con peaje, pero donde la inversión estatal es mayor y puede ser durante la construcción o en la operación. Cualquiera de esos modos es válido. ¿Qué vías sí se concesionarían, ministro? Bueno, hay vías que ya están concesionadas hoy en día, pero por ejemplo nosotros estamos trabajando en Manta, Quevedo, en una prefactibilidad de esa vía, que es una vía que está en buen estado, o sea, ya la construcción está hecha, el peaje es razonable y puede, con poca inversión, crearse una alianza público-privada para eso. Así hay algunas vías, pero hay que analizar caso por caso. Una de las cosas que estamos queriendo hacer con ciertos de los créditos que tenemos, que son parte no reembolsable y de fortalecimiento institucional, es comprar los cables para medir el tráfico en nuestras vías, porque eso había antes en el ministerio y ya no existe. Y sería bueno tener actualizados esos tráficos para ver cuáles de esas vías son prioritarias concesionar y cuáles no. Cuando usted dice peajes razonables, ¿son peajes de cuánto? Bueno, a ver, ese es otro problema que tenemos, Lenin, y que a nivel país tenemos que tener una discusión grande, ¿no? Las vías que actualmente están concesionadas, que representan alrededor del 17 al 20% del total de la red vial estatal, tienen peajes que hoy en día estamos subsidiando y el país está condenando deuda con eso de ahí. Cuando un usuario paga $1 en cualquiera de las vías concesionadas, es muy probable que el modelo del contrato diga que el peaje debe ser $1.50. Ese diferencial, que solo aplica en carros livianos, en los carros de mayores ejes es mayor, pero ese diferencial multiplicado por el número de vehículos es deuda del Estado con el concesionario. Y eso quiere decir que nuestro modelo actual no necesariamente está funcionando tan bien, porque en lugar de que el concesionario reciba esos fondos y los empiece a mantener o a gastar en el mantenimiento de la vía, nosotros después de unos años como Estado tenemos que condenar deuda y pagar. Entonces, tenemos que analizar bien ese tema. ¿Cuánto es eso, ministro? De los peajes. Sí. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto se paga a las empresas concesionarias viales pues, en peajes a nivel nacional? ¿Tiene un consolidado de la cifra? Mire, el primer estimado que yo tengo, y todavía no es un número al detalle, son $200 millones entre mediados de 2022 al 2023.
Ahora, el tiempo que toman los procesos licitatorios ha sido pues precisamente uno de los elementos que juega en contra de la urgencia con la que los ciudadanos requieren obras, que se rehabiliten las vías, que se den ampliaciones, que se rehabiliten la capa asfáltica, en fin. ¿Van a declarar la emergencia, ministro, para acelerar estos procesos o los van a manejar dentro del régimen regular? Bueno, en el caso en que se necesite firmar una emergencia para contratar alguna obra que realmente sea emergente, a mí no me temblará la mano en hacerlo. No voy a tener ningún problema en hacerlo. Simplemente no podemos declarar en emergencia simplemente todas las carreteras. Incluso sin fenómeno del Niño ya hay carreteras que han sido declaradas en emergencia. El problema también, Lenin, es que a veces queremos solucionar toda una carretera de 100 kilómetros y eso puede costar mucho más que dentro de esos 100 kilómetros ver cuáles son los 2 o 3 o 4 puntos claves en donde hoy en día la gente la están matando, asaltando por lo mucho que tienen que frenar y que si solucionamos esos puntos podemos tener más intervención en todo el país. El mayor limitante ahorita es la cantidad de dinero que tenemos para gastar en esto de aquí, ¿no? El objetivo que tiene usted en esta cartera de Estado es rehabilitar, meter mano, recuperar cuántos kilómetros o qué porcentaje de ese 43% que está afectado. Bueno, para responder esa pregunta es bueno entender cómo está dividido el presupuesto de nosotros. Tenemos 60 millones que son de libre disponibilidad que podríamos contratar. Ahí tenemos varios proyectos de conservación vial. Tenemos un crédito que estamos terminando que estaría para el primer trimestre del próximo año de 220 millones, que es un crédito atado y está atado a ciertas obras específicas que no son para rehabilitar. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, está atado a 4 intercambiadores de tráfico que se van a hacer en la vía Azuay-Azogues y otros proyectos adicionales. El puente Sal Si Puedes, por ejemplo, es uno de ellos. Y el crédito del Banco Mundial nos quedan 80, 90 millones para hacer el tipo de obras que usted dice. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es un listado de proyectos que ya estén listos para ejecutarse, que tengan ya diseños, que muchos ya puedan tener dictamen de prioridad de la Secretaría de Planificación, para esos priorizarlos y poder avanzar rápido en eso de ahí. En el modelo de emergencia, en el contrato del Banco Mundial, que son para fondos emergentes, sí podríamos gastar en ciertas cosas relacionadas a la emergencia de manera un poco más expedita también, ¿no? Le quería preguntar precisamente por la emergencia que se presentará por el fenómeno del Niño. ¿Van a tener un presupuesto especial para ello? ¿Van a tener la maquinaria, los puentes Bailey necesarios para atender las distintas situaciones que se van a presentar seguramente en el país? Bueno, el crédito del Banco Mundial es justamente para eso, para el fenómeno del Niño. ¿Y ese crédito es de cuánto, obras ministro? emergentes. ¿180 millones? 150 millones. 150 millones. Ya. Y ahí ese crédito está dividido en 40 millones aproximadamente para maquinarias y puentes Bailey. Hay 10 millones que son para una consultoría, para que esta consultora le pueda dar soluciones rápidas a cuestiones de diseño que no se puedan hacer por la calidad de emergencia justamente, y el restante es justamente para ejecutar obras. Nosotros, como le dije, hemos hecho un trabajo en donde hemos cogido el resultado de lo que ha hecho la Secretaría Nacional de Riesgos, combinado con las zonas donde nosotros tenemos baja vulnerabilidad de infraestructura, y en esas zonas pretendemos intervenir. Afortunadamente tengo una buena noticia de que el proceso de 21 puentes Bailey que dejó iniciado y que lamentablemente unos días antes de mi posesión se había recomendado declarar desierto, lo hemos podido recuperar. Ok, justo quería preguntarle eso, ministro. ¿En cuánto tiempo vamos a tener la maquinaria, los puentes? No vaya a ser que llegue el fenómeno del Niño con fiereza y nos coja pues desprovisto, sin nada para hacerle frente. Sí, créame que estamos corriendo para sacar esto lo más rápido posible. El crédito se había dicho que ya estaba gestionado, nosotros en realidad lo estamos terminando de gestionar. En paralelo estamos trabajando en términos de referencia, especificaciones técnicas, pliegos para la licitación y muchas otras cosas más que necesitamos para sacar eso una vez que esté desembolsado. Las instrucciones del presidente Daniel Noboa han sido muy claras. Tenemos que cambiar el verbo rector de todas nuestras oraciones a ejecutar, y esa disposición la estamos siguiendo
claramente. Y estas 8 carreteras que veíamos en el reportaje inicial, la vía Cuenca-Girón Pasaje, las de la provincia de Chimborazo, las de la provincia de Esmeraldas, ¿qué tipo de intervención se está realizando allí? ¿Cuánto tiempo se va a tardar el ministerio en dejarlas pues habilitadas? Bueno, sí, la Cuenca-Girón Pasaje, por ejemplo, que la mencionaron, acabamos de firmar con el prefecto Lloret para, hay una empresa pública de la prefectura que va a dar un trabajo de mantenimiento ahí. Si usted se fija, esa vía, por ejemplo, necesitaría muchos millones de dólares para poderla rehabilitar correctamente, arreglando puntos críticos y resolviendo todos los problemas de ingeniería que esa puede tener, entre fallas geológicas, fallas de taludes, etc. Por eso le digo, nuestro trabajo ahora justamente está... Y por cierto, esas 8 carreteras son las 8 carreteras de un reportaje del día de hoy. Pero el día de mañana serán muchas más. El estado de la infraestructura vial está deplorable y nosotros lo que estamos tratando de hacer es definir esos puntos críticos en donde podamos intervenir con estos pocos fondos que tenemos para que más que sea en esas zonas donde sea muy lento el tránsito se pueda avanzar. Y aparte de manejar con alianza público-privados 2 o 3 proyectos que tenemos en mente. Ministro, el quinto puente, una vez que se le retiró la obra al municipio, ¿cuál va a ser la meta? ¿Qué es lo que se va a lograr dejar avanzado en este corto tiempo de gestión, 18 meses? Corrección, no se dejó retirado, nunca fue concedida la competencia, pero en todo caso nosotros vamos a dejar un proceso de licitación. ¿Qué es lo que pasó entonces en el Palacio de adjunto. Gobierno cuando estuvo el alcalde Álvarez y el expresidente Lasso firmando un documento? ¿No se entregó la competencia allí? No, fue un decreto en donde simplemente se dijo que en el transcurso de 30 días el ministro entrante tenía que hacer los trámites administrativos para delegar esa competencia. Ok, ahora, eso es entonces, dejamos claro, nunca se llegó a ejecutar el traspaso de la competencia. ¿Qué va a hacer usted en relación a aquello? Bueno, nosotros ya estamos trabajando. El ministro Ron dejó contratados unos estudios y diseños definitivos. Desafortunadamente no contemplaban un estudio de tráfico que considere la elasticidad de la demanda, que es lo más importante y lo que cualquier concesionario va a pedir. ¿Qué quiere decir eso, Lenin, en palabras criollas? Si yo coloco un puente a la altura del quinto puente, yo voy a tener una demanda si es que la tarifa es 0, si es que no hay valor de peaje. Pero si es que empiezo a poner peaje, esa demanda va a cambiar. Yo le he pedido a los consultores que incluyan eso dentro del alcance de la consultoría. Ese estudio va a servir para nosotros poder, en las bases de licitación, entregar y poder hacer un proceso exitoso. Eso es la base del modelo financiero. Ministro, una última, el puente de la Unidad Nacional, ¿se van a hacer cargo ustedes o va a seguir abandonado allí? Bueno, estamos hechos cargos. Lamentablemente es un contrato que se firmó en septiembre de este año y que no se le ha entregado el anticipo al contratista. Como usted escuchó al ministro de Finanzas ayer, él estabilizó a alguien que estaba moribundo y está tratando de conseguir todos los fondos disponibles para pagar todas las cosas. Se ha empezado a pagar a GATS y luego vendrán contratistas. Él me dijo que el puente de la Unidad Nacional está como prioridad y yo le creo. También hay unas vías en otros lados que están en exactamente el mismo caso. Quizás no están visibles, pero no es el único caso el puente de la Unidad Nacional. No tenemos contratistas impagos y ya todo el trámite está para salir. Roberto Luque, ministro de Transporte y de Obras Públicas. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.